Bien, entonces, en primer lugar, mis agradecimientos por la oportunidad que da la Universidad Nacional de participar en estos diálogos. Ya en el año anterior habíamos adelantado algunas conferencias sobre temas de los nuevos paradigmas de la economía, dentro de los cuales planteamos de una manera muy esquemática lo que es la economía circular, la economía creativa, la economía del conocimiento, la economía colaborativa, la economía azul, la economía del bien común, la economía verde, la economía sistémica, la economía de la felicidad, y en el día de hoy vamos a tratar el tema de la economía digital. La idea es presentar unos conceptos básicos de la economía digital, en primer lugar, y luego en la segunda parte Camilo Solienti va a abordar aspectos prácticos de la economía digital. Entonces, vamos para la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces lo que es el valor y el precio y el dinero, que son categorías fundamentales de la economía. Y vamos a ver el tema de los bits y los qubits y las cadenas de bloques y cómo se articulan estos elementos en el marco de la economía natural y monetaria y en el marco de la convergencia de los sistemas económicos y las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente. Entonces, en cuanto a los valores básicos, tenemos en primer lugar el concepto de valor, que aquí se entiende desde una perspectiva que es la perspectiva de la teoría compleja del valor. Hay varios paradigmas de las ciencias económicas. Está el paradigma clásico, el neoclásico, el fisiócrata, el keynesiano, pero aquí lo vamos a abordar desde la perspectiva de la teoría compleja del valor, que se entiende como un atractor. Y da lugar pues a todo el desarrollo de la economía natural. En cuanto al precio, el precio aquí nosotros lo establecemos como una unidad de medida del valor, que a veces se expresa en términos monetarios y otras veces no. Cuando se expresa en términos monetarios se interviene en dinero, que es la otra categoría que nosotros estamos observando. Y en cuarto lugar vamos a ver el concepto del bit como una unidad básica de información. Bien, pasamos a la siguiente. Valor entonces lo entendemos como un conjunto de cualidades significativas que ejerce su influencia sobre otros elementos agrupados. Aquí tenemos que cada uno de los elementos que aparecen en la imagen es un sistema. Por ejemplo, el mango representa un sistema, la naranja otro sistema, las uvas otro, y cada uno de esos sistemas ejerce una atracción sobre los elementos que hay en las mentes, en los sentimientos y las emociones de las personas, que a su vez también son otros sistemas. Entonces hay una interacción entre objetos y personas y hay una gran diversidad de sistemas interconectados. Entonces tenemos que en este concepto de valor aparece la atracción que ejerce los bienes y servicios sobre las personas y que opera en la economía natural y también en la economía de tipo monetario y por supuesto en la economía digital. Siguiente. En cuanto a las fuentes de valor, desde una perspectiva amplia tenemos en la parte izquierda lo que son los elementos del sistema biótico, como es el sol, que es la fuente primigenia de toda la riqueza de la tierra, el aire, el agua, el clima, y también los hidrocarburos, los minerales y la tierra. Son elementos que aportan, son fuentes de valor. Y en la parte derecha tenemos el sistema biótico, conformado por los reinos Munera, Protista, Fungi, y también la flora, la fauna y la humanidad, que son elementos que también interactúan como fuente de valor. En el marco de la bioeconomía, vamos a tener mucho que ver más adelante con lo que son géneros Monera, Protista y Fungi, porque son elementos claves para los temas de la biotecnología. Y en la parte de abajo, pues está el virus, que es
el elemento que va del sistema biótico al abiótico, del cual hay como unos 5.000 clases de virus y que actualmente nos ocupan este tema de la economía digital en los tiempos del coronavirus. Siguiente. Bueno, en cuanto a generadores de valor, hay 4 grupos de actores sociales que generan valor. Tenemos el sector empresarial que genera valor desde las unidades productivas empresariales. Tenemos el Estado que genera valor público hacia los usuarios. El sistema de economía familiar y de ONGs que genera valores básicos y sin los cuales los otros actores no podrían existir. Y también la academia, universidades y centros de investigación que generan valor del conocimiento. Entonces, como podemos ver, son 4 fuentes generadoras de valor que hay que tener en cuenta en los procesos de la economía digital. ¿Sigue? En cuanto a la tercera categoría o concepto, que es el precio, es una unidad que se paga por un bien o servicio. Entonces tenemos que es una relación en la cual, a manera de ejemplo, tenemos 2 unidades de X se intercambian por una unidad de Y. O en términos más concretos, 2 horas de trabajo las intercambiamos por un almuerzo. Esa es una relación de precio. O 2 horas de trabajo por 10.000 pesos. Aquí ya entonces interviene la economía monetaria o el dinero. ¿Seguimos? El cuarto concepto básico, que es el del dinero, es un elemento que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Lo tenemos en América Latina, las conchas como unidades de dinero que se utilizaban en el Caribe, las mantas que usaban las comunidades indígenas en los Andes o en México como unidades de dinero, las cripas que utilizaron una gran cantidad de comunidades en el río Orinoco, más adelante cuando llegan los españoles, las macuquinas o monedas de plata, y con la aparición del capitalismo industrial, pues el uso del papel moneda, ya en la sociedad moderna el uso del plástico, y en la actual era postmoderna el uso del dinero digital. Entonces, hemos visto que a lo largo de la historia pues han aparecido diversos tipos de dinero. Seguimos. Es importante también tener en cuenta que el dinero no tiene solamente una o 2 funciones, sino que tiene varias funciones que son claves en la economía digital. Aparece el dinero como signo de valor que representa cualidades de objetos o de servicios, el dinero como unidad de cuenta, con el cual se pueden aplicar operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división, el dinero como patrón de precios, que expresa relaciones entre unos bienes y servicios y otros, el dinero como medio de compra, que sirve para adquirir objetos y servicios, el dinero como medio de financiación, que sirve para traer consumo del futuro hacia el presente, el dinero como medio de pago, que es una función más abstracta que sirve para dinamizar y generar procesos de circulación en los sistemas económicos, el dinero como depósito y atesoramiento, en forma de ahorro, y el dinero como medio de acumulación, que sirve también para la obtención de otros bienes y servicios. Y también la función del dinero como fetiche, que es un objeto con poder, pero ese poder pues, no está en sí mismo en el dinero, sino en las relaciones sociales que hay entre las personas. ¿Seguimos? Entramos ahora entonces al siguiente concepto, que es el de bit, que es la unidad mínima de información, compuesta de 2 elementos, el 0, el 1, la luz o la oscuridad, el amor y el odio, y también el qubit, que es ya un bit cuántico, en el cual el sistema cuántico opera con 2 estados propios y se aproxima más a lo que nosotros conocemos como el yin-yang, que es un concepto oriental en donde una parte está contenida en la otra, de los 2 aspectos de la contradicción. Y últimamente surgen las cadenas de bloques,
que son encadenamientos que se hacen y que se utilizan tanto en la economía monetaria como en la economía natural y que ahora se está incorporando en la economía digital. ¿Seguimos? Entonces, el sistema económico hay que entenderlo desde las dos perspectivas, uno como en la economía natural y otro como en la economía monetaria. En la economía natural no interviene directamente el dinero, como lo hemos visto anteriormente, intervienen los valores y se observa frecuentemente en los sistemas como el de la economía campesina de autoconsumo, la economía de los hogares o la economía indígena en América Latina. Y también tenemos la economía monetaria, que es la que nosotros observamos todos los días. Según la información del Banco Mundial, la suma total de la economía monetaria en el año 2018 llegó a cerca de 90 billones en el mundo. Pero igual hay otra parte invisible, que es la economía natural, que también algunos estimativos de economistas indican que son otros 90 billones los que están presentes si los cuantificáramos en términos monetarios. Siguiente. Hay varias esferas que componen el sistema económico. Está la esfera del mercado, que es la de la que más se habla, donde confluyen bienes y servicios. Siguiente. La otra esfera es la propiedad de la tierra, de las máquinas, de los medios de producción, que también es muy importante porque determina elementos del mercado. Está la esfera de la producción de los bienes y servicios y también la esfera del consumo. Entonces, estas cuatro esferas están intercambiando y la economía digital influye de manera diferente cada una de estas esferas, tanto a nivel de la economía natural como de la economía monetaria. En la economía natural hoy hemos visto que están surgiendo nuevos elementos de economía colaborativa. Lo observamos, por ejemplo, en el caso Wikipedia, que es la aparición del compartir conocimientos de una enciclopedia a nivel mundial de manera colaborativa. Lo observamos también al compartir la música, al compartir los libros. Son formas de expresión de esa economía natural que están entrando en la economía digital y que no necesariamente se cuantifican en la economía monetaria. ¿Seguimos? Igual hay que tener en cuenta que no existe un solo sistema económico, sino que la economía digital va a impregnar de diversa manera los diversos sistemas económicos. Entonces, tenemos el sistema capitalista, que es, digamos que, el más reconocido. Igual el sistema socialista con sus formas de planeación centralizada, como en el caso de China. Y en América Latina predominan las microempresas, que son las generadoras de más del 60-70% del empleo. Los primeros dos sistemas, pues cada vez están más influenciados por la economía digital. El sistema de MIPYMES, una parte está impregnada ya de la economía digital y la otra parte no, igual que en el sector informal. Poco a poco, gradualmente, el sistema de economía informal es impregnado por la economía digital, tanto desde el punto de vista natural como monetario. Lo mismo ocurre con el sistema cooperativo, con el pequeño comercio, y las economías naturales campesinas, indígenas y artesanales también gradualmente han sido incorporadas al tema de la economía digital a través de diversos medios. Siguiente. Entonces, convergen 6 elementos para dar lugar al origen a la economía digital, que son, de la parte de la economía, las categorías que vimos de valor, precio y dinero, y de la parte de TICs, lo que son las infraestructuras de redes, de computadores, servidores, cables, y las aplicaciones informáticas de tecnología de la información y la comunicación. Y, por supuesto, los usuarios que producen la información o que reciben la información. Entonces, tenemos que todo el sistema converge con la transferencia de información en múltiples direcciones. Siguiente. Y más adelante, pues, ya estamos viendo la aparición también de la cuarta revolución tecnológica, que va incorporando
los bits de la tecnología de la información y la comunicación, y va a darnos de la convergencia con las neuronas para la neurociencia y neurotecnología, con la física de partículas en la nanotecnología, con los genes en la biotecnología, y que va seguramente a significar muchas transformaciones en el marco de la economía digital. Siguiente. ¿Cuál puede ser la evolución de la economía digital? Todo depende de los ciudadanos y el sistema axiológico de valores de los ciudadanos. Entonces, todos tenemos en nuestro poder 4 tipos de valores diferentes. Está el valor de la opinión, que se expresa en información y conocimientos. El valor del poder de compra, que se expresa en nuestras decisiones hacia uno u otra unidad económica. Tenemos también el poder de la acción, que se expresa también en la obtención de unos u otros bienes, y también el poder del voto, tanto a nivel académico como tecnológico y político. Entonces, dependiendo de ese poder cuántico, podemos nosotros abordar los riesgos y las oportunidades que nos da este sistema de la economía digital. Siguiente. Bien, entonces, dejo por último las referencias bibliográficas para los que quieran profundizar en el tema. Y le damos paso a la segunda parte de carácter práctico a cargo de Camilo Solenti. Entonces, por favor, Camilo, nos indica qué horas son allá en Londres. Perfecto, sí. Decía que son las 5:10 de la tarde. Que se me ha apagado el micrófono momentáneamente, sí. Sí, entonces, bueno, ya creo que procedería a presentar. Pues muchas gracias a todos. Por favor, que no se ve. Sí, ya la voy a presentar en algún momento. Justo antes de empezar, quería preguntarles, bueno, primero agradecerles por la paciencia, que pues ustedes saben, estas situaciones son atípicas a lo que estábamos acostumbrados y bueno, me alegra que una buena cantidad de gente, digamos, decidió quedarse a ver qué teníamos para presentar hoy. Rápidamente podría preguntar, por favor responden a través del chat, no verbalmente, que más o menos de qué carreras son egresados o a qué disciplinas pertenecen, para tener un poco una referencia de cómo luce la audiencia. Diseño gráfico, economía, enfermería, psicología, ingeniería mecánica, agrícola, politólogos, historia, ingeniería, economía, ingeniería, mecánica, antropología. Ah, Nelson, creo que nos conocemos, qué gusto verte. Digitalmente, enfermería, ingeniería química, contabilidad física, administración, arquitectura, data science. Súper, está muy variado el grupo, entonces creo que voy a mantener el tema bastante general para que podamos un poco tener algo más que compartir en común. Voy a iniciar la presentación. A ver si la tenemos por aquí. Listo. Sí, como yo decía, yo soy Camilo, yo soy antropólogo de la Nacional del 2012 y en este momento terminé mi doctorado en Cultura, Medios e Industrias Creativas en King's College Londres, después de haber hecho una maestría en Antropología y Desarrollo, entonces mi contexto es un poco variado, posiblemente me ayude a hacer un poco más universal la discusión. Entonces me voy a enfocar más que todo en aspectos bastante prácticos. Voy a hablar de diferentes elementos que son bastante, digamos, contemporáneos en cuanto a la economía digital y que creo que pueden contribuir cosas bien interesantes a lo que viene pasando en esta parte de la economía, muy basado en que de todas maneras responde a las teorías que el doctor Yesid pues presentó anteriormente, ¿no? Voy a enfocarme específicamente en 5 aspectos prácticos que tienen que ver con el trabajo colaborativo por un lado, el capitalismo cognitivo por otra parte, que es un tema, un concepto un poco nuevo. Tenemos la economía de la atención, otro concepto bastante nuevo, bueno, no es nuevo, pero se ha vuelto muy popular con el mundo digital, lo que llaman Big Data o macrodatos. Y por último, la automatización, que ya implica una visión un poco más a futuro. Entonces, el trabajo colaborativo, o lo que se solía conocer como peer production, generalmente se trata, vino motivado por la idea de lo que se llamó el Internet 2.0, que fue lo que nació en el año 2000 más o menos, la idea de que más o menos todo el mundo tenía un acceso al Internet
y en esa misma medida todo el mundo podía contribuir y beneficiarse del Internet. Cuando esto empezó a suceder en los años más o menos en el 2000, 2002, 2004, empezó a creerse en esta idea bastante revolucionaria de que todo iba a ser compartido y que iba a ser un poco un espacio a una sociedad no monetizada en que el intercambio iba a ser sencillamente directo y no había necesidad de mediar las cosas a través de monedas. Entonces, en los 2000 tenemos esos dos bloggers bastante famosos, académicos que publican sus trabajos digitalmente a través de lo que en ese entonces se llamaba un blog. Joshua Benkler, que pertenecía en ese entonces a la Universidad de Yale, quien insistía en que, en el 2006 insistía que en 2 años los sitios web más influentes iban a ser generados, o el contenido de esos sitios en Internet iba a ser generado exclusivamente por voluntarios. Es decir, en ese entonces, por ejemplo, MySpace, decía él, va a ser un sistema popular que va a estar lleno de contenido, lleno de cosas interesantes para ver, música, literatura, cine y demás, que va a ser generado por usuarios de manera gratuita. Entonces la gente los genera y no espera nada a cambio más allá de lo que van a recibir al usar la plataforma. Nicholas Carr, que en ese entonces era parte del Harvard Business Review, le dijo: en 2 años no es posible saber, pero digamos que van a ser 5 años, y yo le apuesto todo lo contrario, que esa gente que está produciendo cosas buenas en los sitios en Internet van a ser absorbidos por las corporaciones y les van a pagar un salario, y la gente que es buena haciendo algo sencillamente va a querer cobrar por lo que hace y no va a haber Internet gratuito. No va a continuar la idea del Internet gratuito. Interesante, esto se olvidó, la apuesta se suponía que tenía que pasar al año 2011 y fue únicamente hasta el año más o menos 2012 cuando creo que fue Benkler mismo el que la revivió, diciendo que él había ganado. Él dijo que había ganado porque lo más importante del Internet en ese momento, que era en el año 2012, los sitios web más influyentes eran las redes sociales. Y que las redes sociales, todo el contenido de las redes sociales es producido por los usuarios mismos de forma gratuita. Por lo tanto, la mayoría del Internet es gratuito y por lo tanto él había ganado. Carr, sin embargo, insistía en que no, que ese no era el caso, que era quien había ganado, porque los contenidos realmente profesionales hay que pagarlos. Entonces, por ejemplo, sí, en Facebook hay un montón de contenido, pero la mayoría de ese contenido no es profesional. Y por ejemplo, en YouTube, y eso se ve aún más hoy en día, los canales más populares de YouTube son aquellos que son manejados por empresas, generalmente microempresas o fundaciones, pero en general son iniciativas privadas, no son usuarios. Y se ha vuelto mucho más profesionalizado. Ya hay gente, a ver, hoy en día tenemos el fenómeno de los YouTubers, gente específicamente dedicada a generar ingresos a través de YouTube. Y asimismo, en últimas, ese contenido es propiedad de las plataformas. Si ustedes alguna vez han leído los términos y condiciones de uso de Facebook, el contenido que uno produce hace parte de la plataforma y se puede redistribuir por la plataforma a como la plataforma o los otros usuarios convengan. Y él dice, en últimas, Facebook es una corporación y por lo tanto el contenido pertenece a la corporación y no es gratuito. Entonces es un poco difícil decir quién ganó realmente, porque los términos iniciales de la apuesta pues ya no son tan relevantes. Pero lo que sí es cierto es que se ha transformado y que nuevamente la intención de las corporaciones de apropiarse del Internet gratuito sigue presente, y que la idea de un Internet gratuito y libre para todos pues no era tan simple como Benkler la predijo inicialmente. Ahora bien, una de las cosas que Benkler propuso con mayor fuerza fue la idea de la economía colaborativa, que pues en los ejemplos tempranos de ese entonces se trataba de cosas como Wikipedia para compartir información o información académica, digamos, formal. Pero también habían otros sitios para compartir cosas como música. No sé si algunos de ustedes alcanzaron a usar Napster o habían varios sitios para compartir música y en ese entonces era prácticamente una utopía, ¿no? Todos podíamos descargar música gratis. A ver, había un riesgo de descargar virus enorme, pero era gratis, ¿no? Y se podía adquirir cualquier cantidad de música sin tener que pagar por ella.
En ese entonces era una economía más natural, era una economía, digamos, más colaborativa. Sin embargo, hoy en día el término economía colaborativa o sharing economy se sigue aplicando a cosas como que inicialmente fueron surgidas de esa idea, como Airbnb y Uber, de que si yo tengo mi carro y no nadie lo está usando, pues puedo llevar a alguien y esa persona me puede pagar algo o no. Eh, y es una economía bien interesante porque son lo que llaman assetless companies, o sea, son compañías que no tienen ningunos activos, que no poseen nada en específico. Entonces, por ejemplo, Airbnb, como dice Tom Goodwin, está citado allí, eh, Uber, que es la compañía más grande de transporte, digamos, no posee ningún vehículo. Facebook, que es el mayor productor de contenido, no produce su propio contenido. Alibaba, que es como el vendedor al por mayor más grande del mundo, no tiene ningún inventario, no tiene objetos como tal. Y Airbnb, que es la compañía de alojamiento más grande del mundo, no posee nada de finca raíz. Todas estas plataformas son facilitadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y con las pocas excepciones de algunas cosas que aún existen dentro de lo que se llamaba inicialmente economía colaborativa, como Wikipedia o Linux un poco, aunque Linux se ha vuelto un poco más complicado en los últimos años, la mayoría de estas plataformas intentan es generar una transacción económica y por lo tanto no son tanto acerca de compartir, es decir, Uber existe porque la gente está pagando por eso y quien maneja un Uber es alguien que necesita el ingreso. Y la idea inicial de que el conductor de Uber iba a ser una persona que ya tiene su ingreso, pero solo quiere un poquito más de dinero adicional para llevar a alguien, no es tan cierta. Hoy en día la gente se dedica 100% a Uber. Lo mismo con Airbnb, la idea inicial de que era gente que rentaba el cuarto que le quedaba, que le sobraba para aquellos que necesitaran una noche en la ciudad o lo que fuera. Se ha vuelto menos común y hay gente que ya compra propiedades con el propósito específico de hacer Airbnb. Incluso cadenas hoteleras se han adecuado a Airbnb para alquilar propiedades completas con un gran número de cuartos exclusivamente como Airbnb. Entonces, digamos, se volvió más que una economía colaborativa o sharing economy, un término un poquito más adecuado es lo que Evans y Schmalensky llaman matchmakers, que traducido al español es como las celestinas, y toman el concepto de las celestinas chinas que tenían una gran base de datos de diferentes hombres y mujeres solteras y se encargaban de tratar de combinar, de hacer, de juntar a un hombre con una mujer. Con las... Camilo, disculpa, te interrumpo. ¿Puedes compartir nuevamente la pantalla? Que hay muchas personas que informan que no están compartiéndose la presentación. Muchas gracias. A ver, reviso. Gracias por avisarme. A ver, entonces... sí, aparentemente, entonces... A ver si hay un John Ballesteros. A ver, entonces voy a intentar... ¿Por aquí? No se ha visto nada de ninguno. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tal ahí? Sí. ¿Me pueden ver? O... Sí, ahí está. Sí. Perfecto. Va cargando. ¿Sí? Voy a fijar la pantalla, ¿vale? Listo, dale. ¿Listo? ¿Ahora sí está bien? Puedes devolverla y así vemos lo que ya hablaste, aunque sea de vista. Ok, listo. Entonces, estos fueron los 5 puntos que iré retomando: trabajo productivo, capitalismo cognitivo, economía de la atención, big data y automatización. Trabajo la famosa apuesta de Cary Benkler acerca de la automatización. Aquí está Cary Benkler. Aquí está nuevamente el cuestionamiento de quién ganó. Y estaba justo en el tema de la economía colaborativa, ¿no? Justo iba aquí. Que como les venía comentando, pues tiene que ver más con el hecho de hacer transacciones económicas, es decir, no es compartir. Sharing realmente traduce compartir
Y no es una economía de compartir, es una economía de transacciones económicas. Realmente la economía de compartir en el mundo digital en este momento es bastante limitada, se limita a plataformas como Wikipedia, les estaba contando, Linux, y realmente no hay muchas en estos días. A Couchsurfing, que es esta que se puede quedar uno en el sofá de alguien sin pagar nada, pero realmente es mucho más limitado en comparación con... ¿Se está viendo bien? Sí. No. Oh. A ver. Sí se ve bien. A ver, yo miro si fue que... A ver, voy a apagar mi video solo para asegurarme que no... sobrepase la capacidad de la conexión. Y voy a compartir de nuevo. Entonces, una ventana. A ver, listo. ¿Se está viendo bien? Sí. A ver, Sí se ve muy bien. Bueno, gracias. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, el segundo tema es el capitalismo cognitivo, que es un término que se ha vuelto bastante popular con la economía digital. Es un término de Jean-Muller Boutin, en que básicamente él insiste que, es decir, esto no es una idea tan nueva, pero él insiste que en el mundo digital el trabajo es principalmente inmaterial y el valor se produce a través de las ideas. Entonces, por poner un ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, realmente el desarrollo de una plataforma como Uber no tomó tanto trabajo físico. Tomó algunos meses con desarrolladores de plataformas y demás, pero básicamente lo que es valioso de Uber fue la idea, ¿no? Fue la idea de poner en contacto gente que necesita un taxi con gente que tiene un cupo en su carro, ¿no? Y esa idea fue lo que realmente le dio valor a Uber como tal, que es en parte uno de los principios de las industrias creativas. Igualmente, si uno piensa en Airbnb o Rappi o Deliveroo, realmente fue la idea y buscar esa necesidad que aparentemente está en el mercado digital para generar valor. De ahí que Boutin le llama capitalismo cognitivo. Es un capitalismo que está basado en las mentes humanas, básicamente. Y él propone, basado en el concepto de proletariado, que ahora existe una nueva clase social llamada el cognitariado, o cognitariat en inglés, que es diferente de la vieja relación entre clase proletaria y capitalista con respecto a los medios de producción, porque para Boutin el cognitariado tiene un medio de producción que no es un medio físico de producción, sino es un medio nuevamente inmaterial, cognitivo de producción, que es el ingenio y la creatividad. Y ese es un valor que se le ha dado mucha fuerza en estos días. Creo que, es decir, muchas políticas públicas hoy en día, en Colombia incluso, están apoyadas en la idea de generar valor a través de la creatividad, y de ahí donde vino la idea de las industrias creativas, la economía naranja y esta serie de iniciativas, ¿no? Sin embargo, es bueno resaltar que esto no quiere decir que se haya abandonado por completo la vieja relación material con los medios de producción. Y una de las grandes críticas que se le han hecho a Boutin es el hecho de que en muchos casos son aquellas corporaciones, entidades o individuos que ya poseen la fuerza, digamos, ya poseían antes una relación de poder con los medios de producción, quienes están apropiando del ingenio y la creatividad. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las inversiones de Microsoft, que era una empresa de software, y el movimiento hacia los servicios de nube y los servicios de publicidad que ha hecho Microsoft en los últimos años, tienen mucho que ver con esa idea de nuevamente apropiarse y comprar plataformas. Y como ustedes saben, también las plataformas generalmente son compradas por plataformas más grandes, es decir, la idea de crear una nueva aplicación, por ejemplo, es ser comprado por otra aplicación. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, que fue comprado por Facebook, o el caso de Instagram, que fue comprado por Facebook.
Estas compras generalmente son apoyadas por lo que llaman venture capitalists, o ¿cómo se dice? Es así como emprendedores capitalistas, que en última son gente que ya posee los medios de producción. Es decir, la gente que pagó inicialmente por el desarrollo de Facebook era gente que tenía grandes cantidades de dinero y que podía invertirlas en el desarrollo de Uber, Facebook y estas aplicaciones, ¿no? Entonces es una de las críticas. Ahora bien, un punto que creo yo que es clave, es relativamente relacionado, pero un poco diferente a la economía, al capitalismo cognitivo, es la economía de la atención, que se basa en una idea muy antigua, pero que se ha vuelto un poco más evidente en el mundo digital. Entonces, sencillamente se basa en la idea de que, la vieja idea de Dallas Smith, que era un publicista bastante famoso de los Estados Unidos, originalmente canadiense, pero que trabajó en los Estados Unidos, que básicamente la audiencia es la mercancía. Y es el caso de, por ejemplo, la televisión. Él ponía mucho el ejemplo de la televisión. Si uno no está pagando por ver televisión, probablemente uno es el producto. Como todos sabemos, la televisión producía dinero pues a través de generar publicidad. Y entonces, en esa transacción económica era entre la gente que quería poner publicidad y los canales de televisión que podían ponerle su publicidad. Y las audiencias eran sencillamente la mercancía. Las audiencias eran aquellos que aquellos que la televisión controlaba, las cadenas de televisión controlaban, porque ellos sabían que tenían ciertas audiencias, y al poderlos controlar esas audiencias y el tiempo que las cosas que las audiencias veían, podían venderles atención a las compañías que decían que quisieran pautar. Entonces es una competencia por la atención constantemente. Y esto se ha incrementado exponencialmente con el mundo digital, porque hoy en día hay mucho que ver en Internet. Y todas las plataformas básicamente están compitiendo desesperadamente por la atención de las personas. Y de por sí están diseñadas de tal manera que uno se invierta la mayor cantidad de tiempo posible o gaste la mayor cantidad de tiempo posible en las plataformas. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Facebook. El desarrollo hace unos 5 años del muro de noticias infinito. O sea, cuando uno entra en Facebook, uno puede seguir bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y nunca se termina. Eso justamente fue para lograr mantener la atención de las personas. Si se termina en algún momento, la persona va a parar, va a reflexionar y posiblemente decida hacer otra cosa. Pero si el flujo es continuo y continuo y continuo, la gente puede seguir viendo. Tenemos el mismo ejemplo con YouTube. YouTube hace unos 6 años incluyó esta característica: cuando un video se termina, el siguiente ya está cargando. Y la idea de eso es mantener al usuario constantemente viendo. Y hay un montón de trabajo psicológico detrás de esto. Es decir, estos tienen consultores psicólogos que hacen la consultoría a estas compañías para saber cómo diseñar o cómo hacer una reingeniería de estas plataformas para mantener al usuario pegado a ellas por el mayor tiempo posible. Entonces, los colores en Facebook, los sonidos, por ejemplo, el color de la notificación rojo de Facebook, el sonido que hace la notificación, las bombitas estas que tiene el Messenger de Facebook en el celular, que se atraviesan enfrente de uno, todo eso está diseñado para atraer la atención. Y no es sorprendente si algunos de nosotros nos sentimos que a veces el celular nos distrae mucho o perdemos mucho tiempo en el celular. No es necesariamente porque seamos débiles o no tengamos disciplina, es porque estas plataformas están diseñadas para atraer la atención de la gente a cualquier costo, básicamente. Al punto de que el director ejecutivo de Netflix en algún momento declaró que el principal enemigo de Netflix no era ni Facebook ni YouTube, sino era el sueño. Pero él decía, entre más duerma la gente, menos tiempo van a gastar en Netflix. Y justamente lo que nos gusta es crear series que sean lo suficientemente atrapantes para que la gente se trasnoche viéndolas. Entonces, esa es la idea de la economía de la atención. Y un elemento fundamental de esa economía de la atención es que entre más conoce a la audiencia, pues más los puede mantener atentos a la información que se les está dando. Y es fundamental tener un buen conocimiento de las audiencias. De ahí que todas estas compañías están constantemente interesadas en conocer lo que las personas son o tienen o hacen.
Si nos ponemos a pensar un poco, a ver, por ejemplo, estos quizzes que se han puesto tan de moda en Facebook en estos días de la cuarentena que te preguntan, no sé, un lugar romántico, una persona que quiero, mi plato favorito. Eso básicamente son quizzes diseñados para que la gente ponga toda su información personal y puedan mejorar el algoritmo de Facebook para determinar la personalidad de ese individuo como tal. Y justamente estas plataformas están constantemente interesadas en generar un perfil de sus usuarios para poder mantenerlos atentos o mantener su atención fija en las plataformas. Entonces, entre más conozcan a sus usuarios, mejor. Y eso es lo que nos lleva a lo que se llama Big Data o macrodatos. Es poder manejar la mayor cantidad de datos que se puedan sobre los usuarios. ¿Para qué? Para poder mantener la atención fija en las plataformas lo más posible. Entonces, como les decía, el viejo ejemplo de la televisión, claro, funcionaba bajo la idea de la economía de la atención, pero en ese entonces era diferente porque básicamente no había mucha forma de hacer la información personalizable, ¿no? A ver, uno podría, en los tiempos de la televisión, uno podía, cuando estaban presentando un programa familiar, pasar publicidad familiar y por lo tanto venderle esos espacios publicitarios a compañías interesadas en venderle cosas a familias. Cuando había un programa de niños, no sé, la franja de niños en la mañana los sábados, pues habían más propagandas de juguetes porque a los que les interesaba más pagar por ese espacio eran a las compañías de juguetes. Entonces había cierta personalización, pero no era tan personalizada. Hoy en día Facebook puede conocer muchos detalles de una sola persona, detalles súper específicos, no solo género y locación, sino muchas otras como gustos, interacciones, el tipo de personas con las que interactúa, el tipo de personas en que está interesada, intereses sexuales, intereses artísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede hacer perfiles muy, muy específicos. Y uno de los problemas de todo esto, pues para poder vender publicidad, ¿no? Uno de los grandes problemas de estas compañías basadas en el modelo de negocios de publicidad en el mundo digital, o sea, compañías como Facebook, Google y con sus filiales YouTube, Gmail y demás, Instagram, que están basadas en generar publicidad, es un modelo bastante, a ver, que para muchos autores de la economía digital en estos días se ve un poco insostenible porque siempre están jugando con los límites de la privacidad de la gente. Entonces, Facebook le interesa saber sobre sus usuarios lo más que pueda y va a seguir haciéndolo hasta que haya una ley que se lo prohíba. Por ejemplo, cuando se le hizo juicio a Mark Zuckerberg. Y entonces ahí cambiaron ciertas prácticas. Lo mismo Google. Google va a estar interesado en conocer lo que más pueda de sus usuarios y no se va a detener hasta tanto no haya una fuerza externa que los detenga. Entonces es un modelo que se ha vuelto bastante insostenible y además, por otra parte, muchos argumentan que realmente las publicidades en cierta medida no son tan efectivas. Dicen que mucha gente, por ejemplo, nunca le ha dado clic a una publicidad en Facebook, sencillamente porque no lo encuentran muy convincente. Y demás, Instagram parece ser más eficiente en ese sentido, y YouTube, pero en general no es uno de los medios más reputados para generar publicidad. Y además de eso, digamos, además del conocimiento personal, estos modelos han generado bastantes problemas éticos, como fue el caso de Cambridge Analytica con la campaña de Trump en Estados Unidos y el problema de Brexit en el Reino Unido, que básicamente lograban, como conocían tanto sobre los perfiles de sus usuarios y al mismo tiempo conocían tantos, digamos, trucos psicológicos para mantener la atención de la gente, lograban generar o personalizar publicidades de tal manera que generaran el efecto deseado en la gente. Entonces, por ejemplo, en Cambridge Analytica, en el caso de Brexit, uno de los escándalos fue que tomaron gente aquellos usuarios que tenían más de 60 años, les daban más publicidad basada en cómo supuestamente la pertenencia a la Unión Europea le afectaba las pensiones. Entonces, era conocer datos súper específicos de las personas para generar esa reacción de miedo o diferentes reacciones que en últimas resultaban en que la gente tomara ciertas decisiones electorales al final. De ahí que ese es digamos, el carácter ambiguo del Big Data. Y, digamos, por último, la idea del Big Data ha generado lo que
Nick Cerny, con quien enseño en King's College, ha propuesto como los jardines amurallados de Internet. Entonces, esta idea que teníamos en los 90s y los años 2000, o al principio de los años 2000, de que el Internet iba a ser un espacio abierto para todos, en el que todo el mundo iba a poder compartir sus experiencias y que toda la información iba a ser gratuita, se ha vuelto más y más complicada. Por ejemplo, Facebook, la información que tiene Facebook le interesa no compartirla con Google, porque la ventaja de cada una de esas plataformas o de esas compañías está en conocer usuarios, en conocer algo de los usuarios que los otros no conocen. Si yo como alguien que quiere hacer una publicidad, sé que Facebook sabe algo sobre mis audiencias que Google no sabe, pues me voy a ir con Facebook. Y entonces están generando cada vez más y más murallas entre las plataformas. Por ejemplo, Facebook no funciona tan bien en Google Chrome, o ciertas aplicaciones de Gmail no funcionan en Facebook. Ciertos países tienen Facebook, tienen Internet gratuito, pero solo con Facebook, no con Google. Entonces, por ejemplo, en ciertos países de África, que es similar a la situación en Colombia, ciertos proveedores de Internet le dejan a uno usar Facebook gratis, sin usar los datos, y eso es porque pues a Facebook le interesa tener ese monopolio, pero entonces Facebook provee la infraestructura, pero no te deja usar Google para poder mantener el monopolio de la información. Y este caso es más extremo en ciertos países de África Occidental, donde Facebook provee Internet gratuito para todo el mundo. Incluso uno le pregunta a la gente, ¿es Facebook el Internet? Y la gente dice sí. El 80% de la gente cree que Facebook es Internet. ¿Por qué? Porque Facebook ha puesto toda la infraestructura y la gente solo puede acceder gratuitamente a Facebook, asumiendo entonces que Facebook es todo el Internet. Entonces, esta idea inicial de los años 90 del Internet como un lugar abierto se ha visto un poco amenazada con esto de los jardines amurallados, particularmente de las compañías que producen Big Data, ¿no? Pero ese no es el único cambio. Big Data, además, ha creado un cambio social todavía mayor con la ayuda de lo que se ha llamado aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, Machine Learning, que es la capacidad que se le ha dado a las máquinas para aprender por sí mismas. Y esto es una especie de... pues no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles de cómo funciona el aprendizaje de máquinas, pero básicamente es un proceso basado en la evolución, y es básicamente poner a máquinas a que intenten hacer algo, eliminar las veces que lo hacen mal y cada vez que lo hacen bien, utilizar ese prototipo para reproducirlo y dejarlos que lo intenten de nuevo, eliminar lo que hacen mal y así sucesivamente. A través de ese aprendizaje automático, que toma mucho tiempo y muchas repeticiones, pero que la infraestructura de hoy en día permite hacerlo, está creando un cambio aún mayor, que es lo que llaman la automatización 2.0, si se podría decir. O sea, una nueva clase de automatización que no es igual que la que había pasado antes. Es decir, sabemos que la automatización ha venido desde el momento en que los humanos, que los primeros homínidos empezaron a utilizar hachas para hacer más eficiente el corte de ciertos productos, o de ciertas materias primas. Pero esta vez es bastante diferente precisamente por el Big Data y el aprendizaje de máquinas. Por un lado, hasta antes de los años 90, las máquinas solo eran buenas para hacer tareas rutinarias. Ahora, y especialmente desde que los computadores se volvieron más de libre acceso para todo el mundo, los computadores son máquinas que son útiles para tareas muy variantes y se pueden utilizar en todo tipo de clases. Hay también máquinas como esta que estamos mostrando aquí en la presentación, que se llama Baxter, que es un robot industrial, pero puede hacer todo tipo de tareas. Puede hacer tareas tanto livianas como pesadas. Puede, digamos, romper huevos sin desbaratarlos, o sea, cocinar un omelette, por decirlo así, al mismo tiempo que puede manejar maquinaria pesada. Porque a través del aprendizaje automático, por eso es que Baxter tiene ojos, porque tiene un sistema de observación a través del cual puede analizar el producto o el resultado de las acciones que está aprendiendo. Puede aprender diferentes tipos de tarea y puede adaptarse a más tipos de tareas en vez de estar más limitado. Entonces, básicamente, esta idea de que los robots no iban a afectar trabajos
que no fueran repetitivos, trabajos que fueran variables, se está viendo un poco amenazada porque los robots se han vuelto mejores y mejores en hacer ese tipo de cosas. Además, pueden adaptarse a imprevistos, que es una de las cosas que no se pensaba los robots iban a poder hacer. Entonces, por ejemplo, si se le da a un robot un destornillador y se le enseñaba cómo desatornillar algo, el robot lo hacía bien, pero si se le caía el destornillador, el robot iba a seguir intentando hacerlo sin el destornillador en la pinza y no le iba a funcionar. Hoy en día hay robots que se dan cuenta que ya no tienen el destornillador y lo recogen y continúan. Entonces es un poco diferente. Entonces no son solo los trabajos poco especializados los que se pueden reemplazar, sino también algunas tareas dentro de los trabajos más especializados o más profesionales. Entonces estamos viendo que si bien un robot probablemente no vaya a reemplazar un médico cirujano en los próximos 20 o 30 años, es bastante probable que ciertas tareas del médico cirujano sí sean reemplazadas por robots. Podemos hablar de, por ejemplo, las suturas o el alistamiento de equipos o cosas por el estilo. Hace un par de años hubo bastante, digamos, conmoción porque ciertos mecanismos de inteligencia artificial se volvieron más acertados que médicos oncólogos con experiencia de 40 años en dictaminar cáncer a partir de radiografías. Entonces, aparentemente hay cambios muy sutiles en una radiografía que le permiten saber a un doctor si esta persona tiene cáncer de pulmón o no. Solo los doctores con más experiencia tenían cierto nivel de efectividad en detectar cáncer bien temprano a través de mirar la radiografía. Resulta que el desarrollo de cierta inteligencia artificial logró sobrepasar la capacidad de doctores con experiencia. Por alguna razón, la inteligencia artificial tiene la capacidad de leer el cáncer diferencias todavía más sutiles en el tejido del pulmón para detectar el cáncer todavía más temprano. Entonces, digamos, sí hay ciertas tareas, incluso en los trabajos más especializados, que en últimas pueden representar que ciertas funciones sean eliminadas de los trabajos profesionales y probablemente generen menos trabajos ese tipo de sectores. Y otro de los grandes aspectos que Cernick y Williams proponen que es diferente de esta etapa de automatización es que, a comparación de la revolución industrial en Inglaterra, por decir algo, donde el contramovimiento fue exigir, ya que hay más máquinas, denos semanas más cortas a nosotros como trabajadores, y los sindicatos se organizaron para exigir semanas más cortas. En este momento no hay forma de exigir semanas más cortas. O no parece que los sindicatos estén en una posición para exigir ese tipo de cosas. Y por otro lado, en las primeras revoluciones industriales, los gobiernos tenían esta idea de desarrollar políticas públicas de empleo, pero de acuerdo con Cernick y Williams, hoy en día los gobiernos no están tan interesados en generar políticas de empleo, estas no son palabras mías, son de Cernick y Williams, porque varios gobiernos parecen estar preocupados con que generar mucho empleo genera demasiada inflación y puede ser problemático. Entonces, es diferente. La reacción social ante la automatización también está siendo diferente. Me muestro una pequeña gráfica en la presentación sobre en qué países hay mayor probabilidad de que los trabajos o una mayor cantidad de trabajos sean reemplazados por máquinas. Y en varios sitios hay bastante altos. Por ejemplo, se cree que en los próximos 10 años en el Reino Unido, más o menos el 35% de los trabajos pueden ser reemplazados por máquinas. En Estados Unidos, aparentemente es el 47%. Estos son datos del Banco Mundial, del reporte de desarrollo del Banco Mundial en 2016. Y hay países donde la situación es un poco más grave, como China con 77%, o incluso Etiopía con el 85% de trabajos podrían reemplazarse a través de la nueva era de automatización en los próximos 10 años. Esto ha generado que, de nuevo, académicos como Cernick estén tratando de darle una nueva mirada a la automatización, ya no como una desventaja, sino como tal vez una solución a los crecientes problemas de desigualdad y precariedad en el mundo. Entonces, es donde esta idea del ingreso básico universal ha tomado más fuerza en los últimos años, y es la idea de utilizar las máquinas para generar suficiente valor o capital o riqueza, depende de quién lo esté proponiendo, para que el gobierno logre centralizar ese capital y redistribuirlo entre los ciudadanos de un país como tal. Entonces, como digo,
académicos en esto, por ejemplo, Cernic, proponen que esta puede ser una idea a seguir con base en el desempleo creciente y demás. Y es interesante, la semana pasada tuvimos la última clase con Nick Cernic, y él decía que con todo el tema del COVID-19 en el mundo, y como como la situación se está poniendo tan precaria para tantas industrias, él cree que es posible que en varios países se empiece a instalar políticas muy similares al ingreso básico universal en los próximos meses incluso. O sea, es posible que esta idea se acelere, al menos las pruebas iniciales para este tipo de ideas se empiecen a acelerar. En muchos gobiernos ya se está, a ver, Suiza hace un par de años tuvo un referendo que no ganó, pero fue un referendo motivado por encuestas sobre esto hace unos 2 años. Al fin no ganó, la Cámara no lo aceptó, pero fue parte de la agenda. Y hoy en día en muchos países, desde hace unas 2 o 3 semanas, ha venido recurriendo esta idea del ingreso básico universal. Sin embargo, el ingreso básico universal, y para terminar, puede significar muchas cosas, ¿no? Y tiene muchas facetas, muchas versiones, muchas ideas. Entonces hay muchas personas que dicen que debería ser ingreso apenas para sobrevivir, otras personas que debería ser un ingreso suficiente para tener una vida de clase media. En cuanto a la fuente, algunos dicen que deberían ser impuestos en las empresas que están automatizando más fuertemente las industrias. Otros dicen que más bien deberían recortarse cosas como los presupuestos para la guerra de las naciones. Entonces hay muchas versiones, muchas facetas, y el ingreso básico universal puede ser muchas cosas, pero es interesante que ha sido una idea que se ha puesto cada vez más y más en boga, digamos, con la ayuda de la economía digital, y creo que la economía digital nos está llevando a pensar todavía más y más acerca de eso. Bueno, estas son las referencias generales de lo que he venido hablando, y eso es todo de mi parte.